Bienvenidos a mi canal. Si te gusta la historia ven con un like y una suscripción. Me ayuda mucho, disfruta viéndola. La lluvia caía con furia sobre el bosque, empapando la tierra, las hojas y la ropa de un niño que corría con desesperación entre árboles doblados por el viento. Daniel apenas podía ver, pero seguía aferrado a la linterna temblorosa en su mano. Su abuela le había dicho que no se alejara del sendero, que los extraños que habían caído del cielo no debían ser buscados. Pero él ya la había visto. Una figura se había escondido cerca del arroyo, días atrás. No era humana. Su piel parecía tallada en plata vieja, y sus ojos, grandes y violetas, lo habían mirado no con miedo, sino con hambre de auxilio. No lo había olvidado. Esta noche, algo le decía que debía encontrarla. Entre los arbustos, un leve quejido lo detuvo. Agachado, apartó las ramas mojadas y la vio. Alma. El nombre no se lo había dicho, pero él lo había sentido. El nombre le venía a la mente cada vez que pensaba en ella. Su cuerpo yacía apoyado contra una roca, sus ropas rasgadas, y una herida profunda en el costado sangraba sin control. Temblaba, la respiración entrecortada, sus ojos vidriosos pero aún vigilantes. Daniel no dudó. Dejó la linterna a un lado y se arrodilló junto a ella. «Tranquila, ya estoy aquí», susurró, con una voz que era más suave que el viento entre los árboles. Ella levantó la vista, sin poder creer lo que veía. Un niño humano. Uno muy pequeño. ¿Su especie los temía o los evitaba? ¿Por qué él había vuelto? Daniel sacó de su mochila un frasco con savia curativa, lo que usaba su abuela para las cortaduras. No sabía si funcionaría con alguien como ella, pero debía intentarlo. Con manos torpes pero cuidadosas, limpió la herida. Alma se estremeció, pero no se alejó. Sus ojos lo observaban como si no entendieran qué era la compasión. «¿Por qué haces esto?», preguntó ella con dificultad. Su voz era musical, y sin embargo débil. Daniel la miró, mojado hasta los huesos, con sus rizos oscuros pegados a la frente. Sonrió, temblando. «Porque me importas. No sé por qué, pero no quiero que mueras». Ella cerró los ojos. Estaba perdiendo la conciencia. El pequeño, sin saber qué más hacer, le tomó la mano. «Te juro algo, Alma. Cuando crezca, vendré a buscarte. Seré fuerte. Seré grande. Y me casaré contigo. Lo prometo». Ella abrió los ojos por un momento. Lo miró como si sus palabras fueran imposibles de comprender. En su mundo, las promesas eran armas. Pero en él, eran esperanza. Con su último aliento antes de desmayarse, llevó una mano temblorosa a la frente del niño y lo tocó suavemente. Esa noche, una nave descendió en medio del bosque sin que nadie lo notara. Soldados blindados capturaron a Alma. La envolvieron en energía, ignorando al niño que gritaba y golpeaba sus piernas con desesperación. Nadie lo escuchó. Y ella desapareció. A la mañana siguiente, los adultos encontraron a Daniel dormido junto al arroyo, cubierto de barro y hojas. Apretaba con fuerza algo entre sus manos, un pequeño trozo de metal alienígena que brillaba débilmente. Nadie le creyó lo que había vivido. Pero él no lo olvidó. Jamás. El cielo de su planeta natal no había cambiado. El mismo azul profundo, el mismo murmullo de hojas al viento que lo arrullaba en su infancia. Pero Daniel ya no era aquel niño de 7 años con las rodillas raspadas y el corazón en las manos. Ahora llevaba un uniforme marcado por campañas interplanetarias, medallas que no le importaban y cicatrices que hablaban por él. Su nave descendió en silencio, sin aviso, en una zona que las autoridades consideraban sin valor. El bosque. Aquel bosque. Al salir, el aire húmedo lo golpeó como un recuerdo. Caminó entre árboles que parecían más viejos, más tristes. Todo estaba distinto, pero aún podía sentirla. El lugar donde ella había sangrado, donde él había llorado su partida, seguía allí. El arroyo fluía con lentitud, y aunque las piedras estaban cubiertas de musgo, él las reconoció todas. Se arrodilló en el mismo punto donde la había salvado. Sacó una pequeña caja del interior de su chaqueta. Al abrirla, el anillo centelleó con una luz propia, como si el metal recordara también. No era solo una joya.
Lo había forjado con materiales alienígenas, moldeado por manos de artesanos de mundos distantes. Era simbólico. Una promesa sellada con tecnología antigua y con amor. He vuelto, susurró, sin esperar respuesta. Como te prometí. Un crujido entre los árboles lo hizo levantarse de golpe. Instinto de soldado. Silencio. Alerta. La figura emergió lentamente de entre la vegetación. Alta, elegante, armada. El cabello oscuro recogido en trenzas apretadas, ojos de un violeta intenso que brillaban incluso en la penumbra del bosque. El aire a su alrededor parecía más denso. Alma. Ella lo apuntaba con un arma. Un rifle de diseño desconocido, peligroso. Pero lo que congeló a Daniel no fue la amenaza, fue su mirada. No había reconocimiento. Solo desconfianza. Frialdad. ¿Quién eres?, preguntó Alma, sin bajar el arma. Daniel, dijo él, quitándose el casco lentamente para que viera su rostro. Tú me conoces. Ella no reaccionó. Su respiración se tensó. Dio un paso hacia él, luego se detuvo. Observó sus rasgos con una mezcla de duda y algo más, algo que parecía asomarse por debajo de los años de distancia, heridas y cicatrices. Ese nombre lo escuché hace mucho tiempo. De un niño. Uno tonto que intentó curarme con hojas y me prometió casarse conmigo. Ese niño, soy yo. El silencio cayó entre ellos. La lluvia comenzaba de nuevo, suave al principio. Alma bajó el arma solo un poco, y sus ojos recorrieron el rostro del hombre frente a ella como si buscara la verdad en cada línea. Pensé que estabas muerto, que te habrían eliminado cuando vinieron por mí. Me escondí, y sobreviví para cumplir mi promesa. Ella rió, una risa hueca, casi triste. Las promesas de un niño no significan nada en este universo. Daniel dio un paso adelante, sacando el anillo. Esta sí. Y he cruzado estrellas para demostrártelo. La vio. Por un segundo, solo uno, Alma vaciló. Como si la parte de ella que alguna vez confió, que alguna vez sintió ternura, luchara por salir a la superficie. Pero luego, como si el peso de su historia la aplastara de nuevo, alzó la barbilla con orgullo. Este no es el mundo de tu infancia, Daniel. Aquí la gente muere por menos que una palabra. Entonces muero con la mía. La lluvia caía más fuerte. Alma no bajó del todo el arma. Pero tampoco se fue. Sus ojos se llenaron de algo que no era ira ni duda, sino miedo. Miedo a creer. Miedo a sentir. Miedo a volver a tener esperanza. Y mientras los truenos retumbaban en la distancia, el hombre y la mujer que una vez compartieron un momento bajo la lluvia, ahora se miraban otra vez, como si el tiempo no hubiera pasado. Como si la promesa aún ardiera entre ellos. La cabaña donde Alma se había refugiado estaba camuflada entre raíces de árboles enormes, protegida por tecnología de camuflaje tan avanzada que incluso los escáneres humanos la habrían pasado por alto. Daniel no dijo ni una palabra mientras ella lo guiaba hacia allí, con el arma aún cerca, aunque sin apuntarle directamente. Dentro, el ambiente era austero. Paredes metálicas cubiertas con mantas de piel sintética, una mesa improvisada hecha con restos de nave y varios dispositivos encendidos que transmitían datos codificados en lenguas alienígenas. Una pequeña lámpara de luz violeta llenaba el lugar de sombras suaves. Había silencio, hasta que ella finalmente se giró para mirarlo. «Tienes los ojos más tristes que he visto en un humano». Daniel no respondió de inmediato. Se quitó la chaqueta mojada, revelando una camiseta ajustada, marcada por una cicatriz en el hombro. No la presumía. No buscaba compasión. Pero no podía esconder lo que se había convertido. «Y tú ya no eres la chica que sangraba en el barro», dijo, sin apartar la mirada de ella. «¿Pensabas que te recibiría con los brazos abiertos, que lloraría de felicidad y te abrazaría como en tus sueños?», preguntó Alma, con la voz cargada de algo que no era sarcasmo, sino dolor envenenado. «No vine a buscar un cuento», respondió él con firmeza. «Vine a buscarte a ti, no a una fantasía». Alma se acercó. El aire se volvió denso entre ellos. Lo observó desde cerca, como si quisiera confirmar que era real. Su mano tembló apenas al rozar la cicatriz de su cuello. «Te han roto muchas veces»,
murmuró. Y tú también. Ella se giró rápidamente, alejándose un par de pasos como si su propio impulso la hubiese asustado. Se apoyó contra la pared, cruzando los brazos, conteniendo algo que no podía seguir enterrando. No sabes lo que me hicieron después de que me capturaron. Lo que vi. Lo que fui obligada a hacer para sobrevivir. Me convirtieron en un arma. En una sombra. Si piensas que puedes enamorarte de lo que queda de mí, estás perdido. No vine a enamorarme de lo que queda de ti, dijo Daniel, caminando hacia ella sin miedo. Vine a reconstruirte contigo. A recordarte quién fuiste antes de que te lo arrebataran todo. Y si ya no quiero recordar, susurró, con la voz quebrada. Entonces quédate conmigo en lo que viene. Sin recuerdos. Solo tú y yo, ahora. Alma lo miró con algo que no había sentido en años. Vulnerabilidad. El rostro que siempre había mantenido firme se agrietó por una fracción de segundo. Lo suficiente para que él extendiera la mano, y ella no la apartara. Sus dedos se tocaron. Un contacto simple. Y, sin embargo, en ese toque, Daniel sintió como algo muy dentro de ella se estremecía. No era deseo. No aún. Era reconocimiento. Alma bajó la mirada, como si le doliera dejarse sentir. Como si su alma entera fuera un campo de batalla. ¿Aún quieres casarte conmigo, sabiendo lo que soy? Preguntó ella con la voz ronca, apenas audible. Daniel la tomó de la mano. Su respuesta no fue un sí. Fue un paso hacia adelante. Un silencio lleno de promesa. Ella se dejó rodear por sus brazos. Tensa al principio, como si no supiera cómo estar en paz. Luego, poco a poco, se apoyó contra su pecho. Ya no eres un niño, Daniel, susurró contra él. Y yo, ya no sé si puedo amar como antes. Entonces enséñame cómo eres ahora. Y yo te amaré igual. Esa noche, durmieron en la misma habitación. No se tocaron más. No se besaron. Pero el mundo entero pareció detenerse alrededor de ellos. No para recordar lo que fueron, sino para dar espacio a lo que estaban empezando a ser. Al amanecer, la calma en el bosque era solo una máscara. Pájaros mecánicos sobrevolaban el cielo como si fueran simples aves, pero Daniel los reconoció de inmediato. No eran locales. Drones de rastreo, programados para buscar rastros de energía y signos de vida no autorizados. Y no eran humanos. Eran del mercado de caza, aquellos que todavía creían que Alma tenía valor como mercancía. Como trofeo. Desde el interior de la cabaña, Alma lo observaba mientras él examinaba el cielo con los ojos afilados de un soldado entrenado. No le dijo nada, pero en su rostro se leía la certeza. La habían encontrado. Daniel volvió al interior sin mostrar pánico. Cerró la puerta con firmeza y revisó su comunicador, desconectado por elección desde que aterrizó. Lo encendió. Una sola alerta parpadeaba. Interferencia de rastreo detectada. Recomendación, evacuar. La ignoró. Alma se cruzó de brazos. Ya no intentaba aparentar frialdad. Ahora solo se veía cansada. Cansada de huir, de esconderse, de no saber cuándo podría respirar sin temor. Van a venir, dijo sin mirarlo. No se detendrán esta vez. Me han estado siguiendo desde hace semanas, y si estás conmigo, te matarán a ti también. Daniel revisaba su rifle. Su voz fue firme, sin levantarla. Entonces tendrán que intentarlo. Ella lo miró, de pie frente a él, como si estuviera viendo una locura. Un humano dispuesto a morir por ella. Un hombre que traía un anillo como promesa, y ahora ofrecía su vida sin pedir nada a cambio. No puedes luchar contra ellos. Son más rápidos, invisibles, letales. Lo he visto. Lo he hecho. No soy el mismo niño que curaba heridas con hojas, respondió. He entrenado para esto. He matado para sobrevivir. Pero nunca he luchado por alguien que amo. Alma no supo qué contestar. La primera explosión llegó antes de que pudiera abrir la boca. La pared izquierda tembló y la luz parpadeó. Una nube de polvo cayó del techo. Daniel se lanzó sobre ella instintivamente, protegiéndola con su cuerpo. La puerta estalló en fuego,
y figuras negras, envueltas en armaduras ligeras, entraron sin dar aviso. Ella rodó por el suelo, deslizándose tras una columna, y disparó sin pensarlo. Uno de los atacantes cayó con un rugido metálico. Daniel recogió su arma y apuntó al otro, no al pecho, sino directamente al respirador. Un disparo, una caída. Pero eran más. Demasiados. Se refugiaron en el túnel oculto que Alma había construido para escapar. Oscuro, angosto, con el eco de pasos enemigos detrás. Los disparos rebotaban sobre las paredes. Alma jadeaba, no de miedo, sino de rabia. No quería huir más. En una curva del túnel, Daniel la detuvo. La sostuvo del rostro, con firmeza, sin temblor. «Tenemos que llegar al altar». Ella lo miró, sorprendida. «¿Cómo sabes del altar?» «He seguido las ruinas Caeris durante años. Investigando tu especie. Encontré fragmentos, mapas, instrucciones. Sé lo que hay ahí. Sé que puede darte protección. Y sé lo que el anillo activa». Ella lo miró, perpleja, como si por primera vez viera más allá del hombre que la amaba. «Un estratega. Un guerrero. Un loco. Estás dispuesto a usar el vínculo, sin saber lo que implica para ti. Estoy dispuesto a arder contigo si es lo que hace falta». Las palabras le dolieron. Porque eran verdad. Porque nadie había dicho eso desde que la arrancaron de su mundo. Emergieron del túnel bajo una cascada falsa, oculta entre las rocas. La luz del día los cegó un segundo. El templo estaba allí, cubierto de raíces, pero aún vivo. El altar esperaba, con símbolos antiguos brillando suavemente. Los pasos enemigos se acercaban. Alma se detuvo ante el altar. Daniel estaba a su lado, respirando con dificultad. Le entregó el anillo. «Tú decides», dijo él. «Si no lo quieres, peleamos y morimos. Si lo aceptas, es nuestro vínculo. Tu libertad. Nuestra unión». Ella tembló. No por miedo, sino por lo que significaba. Colocó el anillo en su dedo. La tierra vibró. Y los cielos comenzaron a rugir. El momento en que el anillo tocó su piel, el aire cambió. No era algo que pudiera verse, pero se sentía. Como si el mundo dejara de girar por un instante. Como si el viento contuviera el aliento. Alma cerró los ojos mientras la energía antigua despertaba bajo sus pies, fluyendo desde el altar hasta lo más profundo de su alma. Un haz de luz emergió desde el centro del santuario, conectándose con ella, envolviéndola en un resplandor azul pálido. Sus venas se iluminaron. La marca de su linaje, que había estado latente por años, ardió en su pecho como fuego antiguo. Sintió algo romperse por dentro. No una herida, una barrera. Como si todo el dolor, la rabia, el miedo, hubieran sido cadenas que ahora se deshacían. Daniel la observaba desde un paso atrás, con el arma aún en la mano, pero sin moverla. Estaba viendo algo que no pertenecía a su mundo. Algo sagrado. Alma era distinta. Elevada. Pero no distante. Ella no flotaba por encima de él, no lo miraba con superioridad. Al contrario. Cuando abrió los ojos, aún lo buscaban solo a él. El anillo en su dedo empezó a girar lentamente, suspendido sobre su piel, rodeado de partículas doradas. Los símbolos Caeris que cubrían las piedras del altar comenzaron a encenderse uno por uno. Un lenguaje antiguo. Una promesa activada. Ella extendió la mano hacia él. Daniel no dudó. La tomó. El mismo resplandor que envolvía a Alma lo alcanzó, pero no lo dañó. Fue aceptado por ella. Por el altar. Por el vínculo. El cielo rugió. La tormenta comenzó. Truenos de energía pura explotaron sobre la montaña, rayos que no caían del cielo, sino que subían desde la tierra. El templo vibraba, como si despertara de un sueño milenario. En la distancia, las naves de los cazadores intentaban retroceder, pero sus sistemas colapsaban uno por uno. Sus escudos se deshacían. Sus armas se inutilizaban. Un pulso de energía salió del anillo, rompiendo la atmósfera con un zumbido brutal. Los enemigos que se acercaban al santuario cayeron de rodillas. Algunos gritaban. Otros simplemente se desvanecían,
sus trajes sin energía, sus cuerpos paralizados por una fuerza que no podían comprender. Desde lo alto, las raíces del templo se separaron, revelando un pasaje de piedra que descendía a una cámara profunda. Alma y Daniel bajaron sin hablar, unidos por la mano. La energía los seguía, envolviéndolos, reforzándolos. En el centro de la cámara, un corazón de cristal flotaba. Dentro, un núcleo de poder puro latía al mismo ritmo que el de Alma. Ella se acercó. El corazón la reconoció. El linaje dormido por generaciones despertó por completo. Ella dio media vuelta y miró a Daniel. Su voz resonó dentro de la piedra y fuera de ella al mismo tiempo. Ahora puedo protegerte. Ahora puedo luchar contigo. Daniel no necesitaba más. Cargó su arma, pero algo dentro de él también había cambiado. Ya no era solo un soldado. Su conexión con Alma le otorgaba reflejos más veloces, fuerza que antes no tenía, una claridad que solo se encontraba en momentos de puro propósito. Salieron de la cámara mientras la tormenta los seguía como un manto viviente. Los cazadores no huyeron. Estaban entrenados para matar, para tomar lo que no les pertenecía. Pero esta vez no enfrentaban a una fugitiva. Ahora se enfrentaban a una herederaca Eris con el alma anclada a un humano que no conocía el miedo. El combate fue inmediato. Daniel disparaba con precisión quirúrgica, moviéndose como si viera los ataques antes de que ocurrieran. Alma danzaba entre enemigos, no con furia, sino con propósito. Su cuerpo era una extensión del templo. Cada golpe liberaba ondas de energía. Cada vez que tocaba el suelo, una ráfaga se expandía y lanzaba a los enemigos lejos como hojas al viento. Uno de los soldados intentó capturar a Daniel por la espalda. Alma lo vio. No pensó. Su grito atravesó la tormenta. No toques lo que amo. Una lanza de energía surgió de sus manos, pura luz compactada, y atravesó al agresor en el aire. Él giró hacia ella con asombro. No por el poder, sino por sus palabras. Ella no las repitió. No necesitaba hacerlo. Cuando la última nave cayó y el último atacante huyó sin armas ni honor, el silencio volvió al templo. Las raíces descendieron de nuevo, cerrando el santuario, ocultando su poder hasta el día en que volviera a necesitar ser despertado. Alma se acercó a Daniel, cubierto de sudor, sangre y ceniza. Él apenas podía sostenerse. Ella lo sostuvo. Has sangrado por mí. Has vivido por mí. Has luchado por mí. Ahora déjame quedarme contigo. Daniel no respondió. Solo cerró los ojos mientras ella lo rodeaba con sus brazos. La batalla había terminado. Pero lo que estaba comenzando entre ellos era más grande que cualquier guerra. El campo alrededor del templo estaba en silencio. No quedaban enemigos. Solo el murmullo del viento entre las raíces, el zumbido suave de las piedras antiguas volviendo al reposo y el aroma metálico de la batalla que por fin se disipaba. Daniel estaba recostado sobre una de las piedras lisas del altar, respirando con dificultad. No por heridas mortales, sino por el esfuerzo, la intensidad, el vértigo de haber atravesado una tormenta que lo había transformado en algo más. Sus brazos estaban marcados por cortes, y su uniforme, rasgado en varias partes, parecía llevar los rastros de cada sacrificio que había hecho por llegar a este momento. Alma se sentó a su lado. Ya no llevaba su traje de combate. Lo había dejado atrás, como una piel que ya no le pertenecía. Su cabello, antes recogido y rígido, caía libre sobre sus hombros. Sus ojos, aún brillando con la energía del templo, estaban fijos en él. No decían nada. Solo se miraban. Daniel rompió el silencio primero. No pensé que sobreviviríamos. Alma bajó la mirada, con una sonrisa leve, pero sincera. Yo no pensaba sobrevivir, hasta que volviste. Él extendió la mano. No hacia su rostro ni su cintura. La ofrecía, abierta, simple, sin exigencia. Alma la miró un instante y la tomó, entrelazando sus dedos con los suyos. No necesito más batallas, dijo Daniel. Yo tampoco, respondió ella. Pero si vienen, las pelearemos juntos. El cielo comenzó a despejarse lentamente. Las nubes se abrieron para dejar pasar un rayo de sol cálido que iluminó el altar, la roca, los cuerpos entrelazados en una quietud extraña, serena.
Daniel se incorporó lentamente y sacó de su chaqueta una pequeña caja. La abrió sin palabras. El anillo seguía allí. El mismo que había guardado por años. El mismo que había traído consigo cuando regresó al bosque, sin saber si ella estaría viva, sin saber si lo recordaría, sin saber si aún quedaba algo de la promesa entre ambos. Ahora brillaba con una luz nueva. No por el sol. Por ellos. Daniel lo sostuvo frente a ella, con la voz firme y tranquila. Prometí volver. Lo hice. Prometí protegerte. Lo intenté. Y ahora, te pido algo más, sin guerra, sin deber, sin miedo. Te pido que vivas conmigo. Que me dejes ser tu futuro. Alma no respondió de inmediato. Sus ojos estaban llenos. Lágrimas. No de tristeza. No de dolor. Lágrimas puras, nuevas. De una emoción que había creído extinguida hacía años. Extendió la mano. Él colocó el anillo en su dedo, como si el gesto fuera una ceremonia milenaria. El templo lo aceptó. Una ráfaga suave de luz los rodeó, sin fuerza, sin estruendo. Una caricia. Una bendición. Cuando el anillo se ajustó, Alma tomó el rostro de Daniel entre sus manos. Su beso fue largo. Silencioso. Profundo. No buscaba sanar nada, porque ya no había heridas que curar. Solo estaba allí para decir te encontré. Años después, una pequeña casa fue construida entre las raíces del viejo templo. Sencilla, pero fuerte. Con paredes de piedra viva y energía de los cristales Caeris. Los que pasaban cerca, si es que lograban encontrarla, sentían una paz que no sabían explicar. Dentro vivía una pareja imposible. Un humano con el corazón más grande que la galaxia. Y una mujer de otro mundo, con un pasado tan oscuro como su mirada, pero con una nueva luz en su interior. El niño que una vez prometió casarse bajo la lluvia, cumplió. Y ella, que no creía en promesas, aprendió que algunas eran tan fuertes que podían atravesar el tiempo, la muerte y el universo.